Muy bien, momento de hablar de política internacional, más precisamente de regional, de lo que está pasando en América Latina. Tenemos muchísimo para preguntarle a Héctor Bernardo que nos acompaña. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Bien. Bueno, hay mucho para hablar. Primero te voy a llevar a... Vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de lo que pasó en Bolivia, vamos a hablar de todo eso, pero primero una reflexión de lo que dijo Bolsonaro con la victoria de Alberto Fernández. La verdad que lo de Una Bolsonaro reseña. era esperable, digamos. Ya venía amenazando, ya venía señalando que tratando de meter presión, tratando de hacer gestos de injerencismo en la política argentina, falta de respeto al pueblo argentino al tratar de condicionar su voto acorde a su posicionamiento ideológico totalmente opuesto. Concretamente dijo, si gana Alberto Fernández voy a empezar a las tratativas para sacar a Argentina del Mercosur. Sí, yo creo... Veremos cómo actúa realmente Bolsonaro, pero todo indica que es una gran mentira, que es una gran puesta en escena. Argentina es el principal socio comercial de de Brasil, y Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Si Brasil saca a Argentina del Mercosur o rompe sus relaciones comerciales con Argentina, pierde muchísimo. No es solamente una cuestión de me cae bien, me cae mal. La gran parte de la economía brasilera depende de lo que le vende como producto industrializado a Argentina. Y gran parte de lo que Argentina vende como producto industrializado se lo vende a Brasil. Después están las exportaciones de grano, que eso ya es otro tema. Pero como producto industrializado son los principales socios comerciales, se generan fuentes de trabajo. No se pueden romper relaciones porque le caiga bien o mal o le caiga más simpático uno u otro presidente. Ya nos vamos a estar metiendo directamente después con Brasil, con lo que tiene que ver con Bolsonaro, cuando vayan avanzando también más cerca la asunción de Alberto Fernández. Pero vamos a meternos en lo que está pasando en Chile. En un momento parecía como que todo se calmaba, renunciaron, ¿no? Despidió a parte de su gabinete Piñera. ¿Y después qué pasó? Volvió otra vez el caos. Es que la crisis en Chile, la crisis en Ecuador, la situación actual en Argentina, parte de lo que está empezando a vivir Brasil con Bolsonaro en este tiempo, es todo parte de esta gran crisis que sufre el modelo neoliberal en América Latina, que es un modelo de exclusión, un modelo de minorías, donde gran parte del país queda marginado, queda realmente en situaciones muchas veces paupérrimas en las que les cuesta vivir y llegar a fin de mes. Entonces realmente el modelo chileno, que fue el primer experimento neoliberal en América Latina después del golpe, claro, después del golpe contra Salvador Allende, cuando Pinochet instala su modelo neoliberal fomentado por Estados Unidos, auspiciado por Milton Friedman y los Chicago Boys. Digamos, ese modelo que la derecha siempre sostuvo que era el ejemplo para toda América Latina, el mejor alumno de Estados Unidos, en realidad era un modelo que se mantenía estable, siempre se rescataba eso, la estabilidad chilena, pero una estabilidad en la exclusión, una estabilidad en la desigualdad, en la injusticia. Sí, digamos, se mantenía estable en ese carácter. Uno de los reclamos más importantes, que no es ahora actual, sino que viene de la rebelión de los pingüinos, es el reclamo por una educación pública, una educación que no signifique una deuda de por vida para poder acceder a justamente a un título profesional, lo que significaría, lo que es casi el símbolo de la universidad de la movilidad social ascendente, y es impresionante cómo generaciones de estudiantes se van pasando y ese reclamo persiste. Y hay que ver cómo se articulan en torno de sí o con otros reclamos también presentes. Hay un colega chileno que escribió que el neoliberalismo está estallando en el lugar donde nació, en Chile, digamos. Y en parte es cierto, lo que vos bien señalabas es que aquí hay una enorme cantidad de demandas que aún no se han encadenado, porque no tienen un representante referente que puedan encauzar, no me salía la palabra, gracias, me había quedado trabada ahí con el ENC. Encauzar todo este reclamo. Claro. Realmente ese es el principal problema que tienen hoy la manifestación en Chile, pero que también lo habíamos visto hace poco en Ecuador.
En Ecuador también se vive hoy por hoy una tensa calma. No está la gente en la calle, pero en cualquier momento puede volver a las calles de Ecuador porque Lenín Moreno sigue insistiendo con la agenda neoliberal, sigue insistiendo con la agenda del Fondo Monetario Por más que haya dado Internacional. para atrás el aumento Echó de para combustible. atrás el decreto. Dijo, bueno, este De aumento del decreto que combustible. generaba el aumento del combustible y que generaba otras medidas como quitarle 15 días de vacaciones a los empleados públicos, como quitarle el 20% de su sueldo, como hacer una gran cantidad de despidos en el Estado, ¿no? Abrir las importaciones en un país que depende mucho de lo que exporta y de la cantidad de dólares que ingresan. País dolarizado, además. Él abrió las importaciones. Echó para atrás ese decreto, pero va con otro decreto muy parecido, con otro, en realidad, proyecto de ley, en este caso, que se llevó a la Asamblea Nacional y que se está tratando con carácter de urgente para ver si en el correr de este mes se lo Se puede aprueba. aprobar. Es muy similar a es muy los aumentos y similar los recortes a lo que que- pasó, la gente está atenta, está viendo si es necesario salir una vez más a la calle y en los distintos lugares de América Latina donde se desarrolla el proyecto neoliberal están surgiendo distintas explosiones. En Argentina, en Las PASO, surgió una explosión con los votos en contra del proyecto neoliberal que se consolidó con el 48% que Alberto Fernández sacó ahora en estas elecciones, pero el modelo neoliberal está crujiendo en toda América Latina. Muy bien. Te quedas con nosotros entonces, Héctor, porque en un rato nada más vamos a seguir hablando de política internacional. Te vamos a contar sobre elecciones que se dieron este fin de semana, no solo en nuestro país, sino también en Uruguay, así que vamos a estar hablando sobre ese tema. Muy bien, seguimos hablando de política internacional. Te contábamos, en este fin de semana se dieron las elecciones en la Argentina, pero también en Uruguay. ¿Cómo estuvo eso? En Uruguay la elección la ganó el Frente Amplio con un 40% de los votos, lo que no le alcanza para ganar en primera vuelta porque la ley uruguaya dice que hay que sacar sí o sí más del 50% para ganar en primera vuelta. En segundo lugar salió el candidato neoliberal, Lacalle Pou, con el 29% de los votos y entonces irán Daniel Martínez del Frente Amplio y Lacalle Pou a balotaje el 24 de noviembre. ¿Y qué perspectivas? Una perspectiva complicada para el Frente Amplio que ya ha gobernado durante 3 periodos consecutivos. Primero Tabaré Vázquez, luego vino el Pepe Mujica, ahora nuevamente Tabaré Vázquez y Daniel Martínez era el candidato para continuar en este proceso del Frente Amplio, pero la situación, el desgaste de tantos años de gobierno, el desgaste de la derecha, que siempre con los medios de comunicación hegemónicos hace un bombardeo sobre la figura de estos gobiernos progresistas, de izquierda, nacional popular, como se los quiera definir, ha llevado a que este 40% de los votos esté muy cerca de su techo, aparentemente, el techo de votos que tendría el Frente Amplio. Ya veremos si es así, ahora fecha es? el 24 de noviembre. Lacalle Pou, un empresario. Ya se había postulado otras veces, Se había ¿no? postulado, pero bueno, en este caso era uno de los favoritos para entrar en el balotaje. Se sabía que no podía ganar en primera vuelta. Él es parte del Partido Nacional. Pero bueno, ha insistido con la necesidad de hacer un gobierno de coalición, un gobierno con los otros partidos de derecha que sacaron buena cantidad de votos. El Partido Colorado sacó 12% de los votos y el Partido Cabildo Abierto, un partido de ultraderecha comandado por un militar muy al estilo Bolsonaro, sacó 10% de los votos. Entonces se especula que si esos dos partidos de derecha acompañan a Lacalle Pou en el balotaje, puede llegar a ganar. Pero bueno, hay que ver qué postura toman los uruguayos. Realmente han vivido 3 periodos de gobierno en Frente Amplio, han recuperado innumerable cantidad de derechos, han recuperado su estabilidad laboral, han conseguido construir un país sólido tanto hacia lo interior como en su política exterior. Entonces habrá que ver si los votos son cautivos, como se suele decir, y si quien señala bueno, tenemos que votar a este porque es parte de nuestro espacio de derecha. Sí, finalmente lo consigue. Si el pueblo, ¿Y Martínez de dónde viene?
¿Quién es? Martínez es un ¿Era ministro o militante, era...? fue funcionario de los gobiernos de Tabaré, ahora era uno de los grandes candidatos a obtener el triunfo, pero se sabía que estaba en una situación difícil. Se especulaba, según algunos analistas, se especulaba que si el voto del Frente Amplio llegaba al 45%, tenía muchas posibilidades de ganar el balotaje. Si andaba por el 40%, tenía muchas posibilidades de perderlo. Anduvo por el 40%. Vamos a ver si el análisis de estos especialistas realmente es acertado o si mucha gente termina acompañando a Martínez en este balotaje. También va a depender, como pasó en el caso argentino, de la cantidad de gente que vote, ¿no es cierto? Hay que ver si quienes votaron a otros espacios se sienten motivados a ir al balotaje a votar. Generalmente en un balotaje vota menos gente de la que votó en una primera vuelta. Eso puede favorecer a Martínez. Ahora es interesante el cálculo del desgaste de la gestión, ¿no? Que tienen que hacer todas las fuerzas políticas porque evidentemente es uno de los principales escollos que se le aparecen a los gobiernos populares. Sí, bueno, esperemos, vamos a ver entonces cómo se desarrollan las elecciones en Uruguay. Este balotaje, muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado. ¿Sí?